Ayer me escribieron preguntando, bueno, diciéndome que es difícil encontrar en internet como una división entre diferentes tipos de cultivo y cuál podría ser su frecuencia de riego. Entonces, bueno, en este video trato de mencionar un poquito sobre eso, empezando por decir que la frecuencia del riego depende de, primero, del clima, si está haciendo mucho sol o si está en invierno, está nublado. Si está lloviendo, pues obviamente no vamos a regar. Primero el clima, después de la edad de la planta. Si es una planta pues que acaba de brotar, que acaba de germinar, así como los seres humanos, pues también los recién nacidos se alimentan 100% de líquidos y requieren líquidos todo el tiempo, pues lo mismo las plantas. Sea cual sea, por acá tengo una planta de un guamuchil, que es un árbol muy grande. Sea cual sea la planta, pues cuando recién nace su germinación va a necesitar agua todo el tiempo. Su tierra siempre va a tener que estar húmeda. Entonces también depende de la edad de la planta, depende de las condiciones de la tierra, es decir, si la planta, bueno, primero, si la planta está sembrada bajo tierra o si está en una maceta. Y si está en una maceta, ¿de qué tamaño es la maceta? Si es una maceta pequeña, pues va a necesitar más agua porque como tiene menos espacio, pues más rápido se va a acabar el agua. Y si está en tierra, pues va a encontrar agua donde sea porque al ser un espacio muy grande, pues se almacena. Entonces depende también de las condiciones de la tierra. Si esa tierra tiene elementos que retienen la humedad, por ejemplo, el humus o la composta, tienen bacterias que tienen la capacidad, en la gran mayoría, la capacidad de retener humedad a través de alginatos que liberan en la tierra, o por ejemplo las algas también retienen la humedad, en el caso por ejemplo de los fertilizantes de espirulina. La fibra de coco y ya cosas más comerciales como la perlita y la grolita pues también retienen la humedad. Entonces suelos con estos características de retención de la humedad pues van a necesitar menos frecuencia de riego que suelos que no la tengan. Y hablando en el mismo sentido, pues también los suelos que están cubiertos con hojas secas van a necesitar menos riego que los que están expuestos al sol directo y pues tienen esa evaporación de sol directa, ¿no? O sea, inmediata. Un ejemplo es esta zona natural o seminatural, donde los mismos árboles que hay, pues sus hojas caen secas y cubren el suelo, lo protegen de la evaporación y por lo mismo pues todas las plantas que hay aquí, además de que almacenan agua, pues pueden sobrevivir solamente con la lluvia que cae. Entonces cuando nosotros cultivamos, por ejemplo, el agave en macetas, es muy diferente porque ahí pues sí tendríamos que regar hasta 3 veces por semana. Y pues también hay diferencias, aunque sean las mismas especies, por ejemplo, una especie de tomate, etcétera, con el tiempo y con las condiciones tú puedes adaptar las plantas y las plantas tienen esta capacidad de adaptación así como nosotros, que lo ideal sería, por ejemplo, que tomáramos 2 litros de agua al día, pero pues muchas veces no tenemos la botella de agua ahí con nosotros, entonces nos aguantamos, pues lo mismo las plantas se pueden adaptar. Entonces lo importante aquí es saber detectar cada quien en experimentación directa con las plantas que nos rodean, que están creciendo junto a nosotros, en nuestra casa o donde tengamos nuestro huerto. Aprender a experimentar y observar a estas plantas diariamente. Por ejemplo, si queremos saber, irnos por cultivos, si queremos conocer el riego del cultivo de tomate, sembrar un tomate, ya sabemos que de pequeño pues va a necesitar tener siempre la tierra húmeda y en el transcurso de su edad pues ir viendo si se pone triste, si se cae, si se pone amarillo, si los frutos se pudren, si etcétera, pues entonces necesita más agua, estarle dando más agua y tener esta observación, ¿no? Entonces de manera general se puede dividir en cultivos comestibles que tienen frutos grandes, que tienen frutos jugosos como es, o ya sea chicos, pero que tienen frutos jugosos como es la sandía, el melón, el tomate, eh, los chayotes, o incluso estas plantas que son subterráneas y que también son comestibles con tallos grandes, como es el caso de la zanahoria, etcétera. Todas estas plantas que además coincide con las características de que requieren muchas horas de sol al día directo, o sea, sol directo, pues además de que necesitan mucho sol y con eso pierden mucha agua, también toda su agua la destinan a que sus frutos estén jugosos. Entonces, pues son plantas que todo el tiempo van a requerir riego. Es más, hasta un riego por goteo
o instalar sistemas, si no sea un riego por goteo, esos riegos que ponemos unas hebritas de cordón de algodón y las unimos a una botella de agua y todo el tiempo están cayendo ahí agua, pues también las ollitas de barro que no tienen barniz, como ya las había mostrado en otro video, son muy útiles. Estas se entierran debajo de la tierra, se llena con agua y entonces como es poroso, pues las raíces vienen y buscan agua aquí, entonces como que difunde lentamente, es como un tipo de riego por goteo, pero pues más local, ¿no? Que acá el barro se utiliza mucho en México y además pues se ahorra mucha agua porque puedes tapar esto también. Por este lado las raíces van a buscar el agua y entonces ya no hay mucha evaporación de agua y tampoco se derrama. Entonces, pues si todos los cultivos comestibles con frutos jugosos van a requerir constantemente agua porque constantemente están formando frutos jugosos. En el caso de plantas aromáticas, bueno, acá voy a mostrar otra parte del video. Ahora sí ya. En el caso de las plantas aromáticas, algunas plantas se adaptan muy bien, pues es que las plantas se adaptan, ¿no? Como todos los seres vivos, poco a poco. Las aromáticas se adaptan muy bien a estar a pleno sol o a estar a media sombra. O sea, son plantas que requieren luz, pero no son tan exigentes del sol como es el caso de todas las plantas de frutos grandes y frutos comestibles jugosos. Entonces, bueno, las aromáticas, ahí sí es como estas plantas no destinan mucha agua a sus frutos, pues de cierta manera la tierra almacena más agua, no la chupan, pues sí la chupan, pero no tanto como las plantas de frutos jugosos. Entonces aquí es muy importante pues hacer la prueba del dedo y determinar bajo tus condiciones de sol, de tierra, de maceta, de tamaño de maceta, y también condiciones de tu planta en específico, porque todas las plantas, aunque sean de la misma especie, son diferentes. Entonces, bajo esas condiciones, determinar con la prueba del dedo, ir determinando cuál es la frecuencia de riego para esa planta. Entonces ya la identificas, ya te das cuenta que cada 3 días se pone seca la tierra, entonces cada 3 días riegas. Y ya lo aprendes, hasta lo puedes anotar en una libreta, y ya es un aprendizaje tuyo de comunicación o también de pues convivencia entre la planta que vive contigo, que vive cerca de ti, y tú, ¿no? Entonces, rápido nuevamente la prueba del dedo. Aquí tengo planta aromática de hierbabuena y pues unas cuantas otras plantitas silvestres que no he querido quitarlas y creo que no las voy a quitar. Pero bueno, entonces es enterrar el dedo lo más que se pueda, hasta el fondo de la maceta, lo más que puedas, y luego sacarlo. Y si se te queda tierra húmeda en el dedo, quiere decir que esta tierra no necesita riego. Por ejemplo, esta menta, no se me acuerdo si es menta o hierbabuena, creo que es hierbabuena, la tengo a media sombra. Entonces casi siempre está húmeda la tierra, esta planta está muy bien. Y no tengo que regarla hasta como 3 veces cada 3 días. Pero por acá tengo una que es muy similar, que me parece que esta sí es menta. La tengo en una maceta más pequeña, la tengo a sol directo. Y a esta sí la tengo que regar diario. Ahorita también está muy bien la tierra, ¿no? A esta sí la riego diario, un chorrito, acabo que es pequeña, ¿no? Entonces ahí están las diferencias, pues por eso mencionaba que es con cada planta, cada característica de condiciones que tenga, hacer la prueba del dedo y ir determinando cada cuánto necesita agua. Entonces ya por último voy a hablar un poquito de las suculentas, que también es otra planta que se tiene en los huertos. Las suculentas, los cactus y las suculentas pues tienen la capacidad de, este nopalito muy bonito nos los regalaron en Huertos de Paz, de que almacenan agua en su interior, o sea, dentro de sus órganos, almacenan agua y por eso están cuando los tocamos están tan aguaditos y pues se siente el agua, ¿no? En este caso pues el nopal verdura y también pues las verdolagas también son otra planta suculenta que tenemos mucho en los huertos, los cactus. Entonces todas estas plantas sentimos el agua adentro y por eso es bien importante también relacionarnos directamente con las necesidades de este cultivo, porque cuando ponemos exceso de agua lo que hacemos es podrir las raíces, porque como ellos ya tienen agua almacenada pues no necesitan agua en raíz muchas veces. Entonces pues les ponemos exceso y prefieren morirse, ¿no? La planta dice, no, aquí yo no soy, de aquí no soy, pues yo ya tengo agua almacenada, ¿para qué tengo exceso, no? Entonces con todas las verdolagas, los cactus, los nopales, etcétera, pues ahí sí podemos generalizar que el riego es muy reducido, no necesitan tanto, a menos de que las veamos amarillas o secas totalmente, bueno, ahí sí hay que regarlas. Entonces ya para finalizar este video, a modo de resumen puedo decir que para conocer la frecuencia de riego de las plantas es como conocer la frecuencia de alimento o de
porque también hablamos de fertilizantes, ¿verdad? Pero es como conocer la frecuencia en la que nosotros necesitamos tomar agua, ¿no? Es algo que va cambiando con el tiempo, va cambiando con el clima. Nosotros en invierno tal vez tomamos menos agua que en verano. Y cuando somos niños tomamos más tal vez que cuando somos adultos. Y bueno, eso sí es algo comprobado. Y lo mismo en las plantas. Tal vez cuando tengamos dudas sobre cómo interactuar con las plantas hay que preguntarnos cómo interactúo conmigo y hacerlo con las plantas, ¿no? Tal cual. Y así también podemos, de cierta manera, así como lo dicen, terapiarnos y darnos cuenta si a la planta le hace bien, me hace bien a mí. Si no le hace bien, entonces yo también tengo que cambiar mis hábitos, ¿no? Este espejeo es algo súper bonito cuando lo practicamos con otros seres vivos que no nos pueden decir las cosas tal cual así, pero que nos ayudan a que nosotros nos demos cuenta por nosotros mismos. Entonces, como experimentación para identificar las frecuencias de riego, es de escoger un cultivo al cual le vamos a poner atención, o varios si es que tenemos el tiempo, porque es de tomarse un tiempo. Observar el cultivo desde que nace, observar la tierra, observar la parte aérea de la planta, de cómo está, si está verde, si se ve bien, ir midiendo cada cuánto se pone mal y entonces agregarle agua y así determinar como cada cuánto, ¿no? Y si de preferencia anotarlo para que no se nos olvide y ya sea aprendizaje adquirido. Entonces, bueno, esto también es muy bueno porque muchas veces cuando seguimos lo que dice el internet, para empezar, muchas veces no se adapta a las condiciones que nosotros le damos y también pues acostumbramos a la planta a cierta manera que sea débil. ¿Por qué? Porque si la acostumbramos a regarla a diario, primero pues gastamos agua que a lo mejor no era necesario. Después, pues, ¿qué tal que un día no podemos regar y al día siguiente regresamos y ya se murieron las plantas porque se adaptaron a siempre recibir agua, ¿no? Que es algo que no ocurre de manera natural. De manera natural, pues todas las plantas, antes de ser traídas a los huertos y antes de la, cierta manera, pues, agricultura convencional, pues eran plantas que se mantenían, se acostumbraban a los riegos no diarios, sino con la lluvia o de vez en cuando, ¿no? O con una cuanta también orinada, ¿no? Entonces es importante que regresemos a también adaptar a las plantas a los cambios y que sean resistentes a estos cambios, ¿no? Y sobre todo a la sequía también, que fortalezcamos esos genes dentro de las plantas, que todas lo tienen, a que sean resistentes a la sequía, para ahorrar agua. Y bueno, eso se puede lograr, como mencionaba, pues experimentando y dándoles lo máximo de tiempo posible sin agua, que se adapten y se adaptan, así como nosotros también nos adaptamos a muchas cosas. Entonces, pues espero haber contestado alguna duda dentro de esa pregunta y gracias por compartir espacio.